La Segunda Guerra Mundial se origina durante los años de 1939 a 1945, generando así conflictos entre la mayoría de continentes, como lo son Europa, Asia, África, Oceanía y América. Hechos como el nazismo, la crisis económica de los 30, la firma del Tratado de Versalles, hacen que este sea el detonante para que se genere el enfrentamiento. Por esta razón, los invito a conocer más sobre el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Voy a hablar de la situación mundial al comienzo de la guerra y la crisis de Polonia en 1339, el problema checoslovaco que comenzó buscando la ciudad de Danzig para llegar a Rusia Oriental y así poderse apoderar y ganar más territorio el ejército alemán, con ganas de obtener más espacio en la ciudad, en el país de Polonia. En la Segunda Guerra Mundial, Polonia dura 15 días, es lo que dura en guerra, es derrotado a los 15 días. No obstante, tenían que trabajar fuertemente los dos ejércitos de Francia y de Inglaterra, que lograron pues hacer una coalición y competían contra una cuadrilla de 139 bandos divisores que tenía el ejército alemán, 3.500 carrotanques y 5.200 aviones de operación. Esto era lo que tenían el ejército alemán para combatir contra los ejércitos alemanes y franceses que pues peleaban por el mismo territorio que era apoderarse de Polonia. En 1339 es la invasión a Polonia ordenada por el señor Hitler, que da la orden a su ejército de apoderarse de Polonia y así pues ver cómo comienzan los inicios de esta Segunda Guerra Mundial. Hablamos también de que Alemania tenía la materia prima de lo que era plomo, cobre y etcétera, muchas más materias primas, las cuales lo hacían más fuerte. Bueno, vamos a hablar sobre la guerra europea, también guerra mundial, como se denomina. Esta pasa por tres fases importantes. La primera es la campaña, que se da más o menos en un lapso de tiempo de 1939 a 1940. Aquí también podemos ver la invasión a Polonia y ver cómo los alemanes querían negociar con Francia y con Inglaterra, pero no lo logran. En la segunda fase vemos la derrota de Francia por parte de los alemanes y en la tercera fase y por último vemos la guerra contra Inglaterra. Los alemanes querían negociar con los ingleses, pero no les fue posible. Entonces ellos, como una estrategia de guerra, se inventaron un bloqueo que consistía en bloquear las vías de suministros del Mediterráneo y del Atlántico, pero gracias a su potencia naval los ingleses logran superar este bloqueo. Les voy a hablar de la Guerra Mundial de 1941, la cual se desarrolló en tres frentes diferentes y de forma independiente. Primero, se dio en el Pacífico con el enfrentamiento entre Japón y Estados Unidos. Posteriormente se dio en las llanuras de Rusia, donde se enfrentaban británicos y norteamericanos contra alemanes e italianos en diferentes escenarios de lucha. En 1941 se dio la apertura del Frente Soviético, cuando Alemania decidió invadir a Rusia. Aquí, el objetivo de Alemania no era solamente destruir el régimen soviético, sino también el abastecimiento de las materias primas como el petróleo y los productos alimenticios como el trigo, con los cuales carecía Alemania y sin ellos no podía vencer. En las consecuencias que la Segunda Guerra Mundial deja, podemos identificar a dos grandes bandos. Uno de ellos son los Estados Unidos de Norteamérica, que tenían, por decirlo así, una gran potencia a nivel económico, político y militar. Por otra parte, se encontraba la Unión Soviética, que era un medio, un modo de difundir el socialismo en países europeos. Por otra parte, se ve la participación de América Latina, ya que grandes potencias buscaban materias primas y este continente proveía grandes cantidades de estas materias primas para que ellos después utilizaran este tipo de recursos.
Los grandes beneficiados de ellos serían los oligarcas y las clases obreras un poco afectadas. Por decirlo así, empezó a crearse la democracia como una lucha contra las dictaduras. También se ve la participación de América Latina debido a que Estados Unidos buscó respaldo en estos países y en primera instancia estarían países de Centroamérica como México, ya después estarían países de aquí de Sudamérica como Bolivia y Colombia, Brasil también, y ya en una última fase estarían países como Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay, etc. También cabe resaltar que en el año 1948 se firma la Organización de los Estados Americanos en Bogotá, Colombia, siendo esto un sueño cumplido para los Estados Unidos de Norteamérica. De igual forma, la Segunda Guerra Mundial es uno de los acontecimientos más destructivos del mundo, dejando como consecuencia la muerte de más de 60 millones de personas y países sin sustento económico, los cuales se unieron con los demás para llegar a ser lo que hoy conocemos como países más desarrollados.